Iniciando, vamos a llevar a cabo el diplomado en diseño de edificaciones con EPTAPS, versión 19.1 y idea estática Connection, ¿no? Eso es lo que vamos a realizar. Em, Bien, yo soy ingeniero civil, mi nombre es Guillermo Vázquez Bardales, soy ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Eh, bueno, ya he egresado hace algunos años. Actualmente estoy trabajando como auditor en la Contraloría General de la República, en el cual soy auditor de obras civiles. Ya vengo desempeñándome como tal cerca de 4 años. Cerca de 4 años ya estoy en Contraloría y tengo una experiencia diversa, ¿no? Respecto a obras. He trabajado en la central hidroeléctrica Machu Picchu, en la carretera Chota-Hualgayoc. He sido también proyectista de la Universidad Nacional de Cajamarca en el área de infraestructura y también supervisor de campo en Minera Yanacocha, ¿no? He estado cerca de 4 años allá, en el área de operaciones mina. Y bueno, como una diversidad de campos de la ingeniería, también he podido desempeñar la docencia cerca de, ya van a ser 7 años, sí, no, sí, 7 años con la diversidad de cursos que puedo manejar, tanto en el área estructural como en lo que es BIM. Con CERSA también me parece que ya son cerca de 5 o 6 años con los cuales estoy colaborando y este curso, bueno, no con este nombre, también lo he dictado anteriormente, no solamente en CERSA, sino en otras empresas. También he dictado para la Universidad Autónoma de Chota y también me desempeño como consultor privado, ¿no? No puedo actualmente hacer obras públicas por pertenecer a Contraloría, pero sí me dedico a hacer obras privadas a través de mi empresa, que es una pequeña consultora, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia personal. También, bueno, estaba olvidando, soy bombero voluntario en el grado de teniente de la compañía Cajamarca 59 y actualmente dentro de los bomberos de la compañía vengo desempeñando el cargo de jefe de disciplina, ¿no? Por parte de mis estudios, tengo dos máster, un máster en España, en la Universidad de Barcelona, en BIM Manager, y el otro en estructuras de edificación. Y también soy certificado por el Safer de Stanford en lo que es BDC. También soy certificado ACP en Revit Destructor y que tengo diversas especializaciones en lo que es diseño estructural con los diversos software que he empleado, digamos, en mi día a día como auditor o como consultor también privado. Y soy maestrante en la Universidad Católica en la maestría de Ingeniería Civil, la mención de estructuras sismo resistentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llevar el curso y lo que ustedes necesiten en preguntar, pues háganlo. Entonces voy a tratar de que, bueno, que si ustedes tienen alguna duda, háganlo saber, ¿no? Pregunten. Y recomiendo que las dudas que ustedes quieren que sean absueltas, hacerlas, por ejemplo, o preguntar en el momento, ¿no? Si estamos avanzando y hay algo que no se entiende, hacerlo saber en ese momento. Si es que ustedes quieren participar, pueden utilizar el micrófono. En todo caso, les recomiendo que hagan uso del chat del Zoom, que está en la parte central de la ventanita que les debe aparecer del Zoom. Otro comentario que quisiera hacer antes de iniciar es de que todos estamos, bueno, no hay una verdad absoluta,
siempre. Entonces, si ustedes quieren participar, háganlo saber, no hay ninguna duda. Y si quieren hacer aportes, acá después debatiremos las ideas que se están aportando. ¿Ok? Que el aprendizaje no sea vertical, sino un aprendizaje horizontal donde nosotros podamos plasmar lo que queremos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, no sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. Sí, profesor. Wermer, Sí. por aquí. ¿Qué tal, Werner? Sí, quería preguntarle en el tema de la edificación metálica que vamos a analizar y diseñar con el ETAP, ¿cuántos niveles es? ¿Qué características va a tener? Y lo segundo, la metodología que aplica el IDEA estática, lo vamos a saber, qué casos vamos a diseñar, en qué caso de conexiones vamos a aplicar. Eh, obviamente en consideración con edificaciones pues Special Moment Frame o Ordinary Moment Frame, ¿no? O sistema de brazo rígido o arrozamiento céntrico o concéntrico, ¿no? Porque entiendo que la ISC indica obtener ciertos momentos máximos, ciertas fuerzas de corte máxima para poder ingresar a esos software, ¿no? Por la metodología de elementos finitos basada en componentes. Ya, correcto. Mira, yo estaba planteando para este curso iniciar pues desde lo más básico. Entonces, obviamente con los momentos vamos a analizarlo ya en el ejemplo y estaba pensando en un edificio de 8 pisos, ¿ya? Entonces, según el temario que se ha armado, tenemos que la idea estática sería en la parte final del curso. Entonces, eso es lo que he visto del temario. Entonces, lo vamos a hacer y vamos a ver las perspectivas adecuadas. Entonces, lo que quiero también trabajar con ustedes es en las formas, ¿ok? ¿Por qué? En las formas del modelado. Encontramos a veces estructuras que tienen una cantidad de formas irregulares, que a veces nosotros cuando estamos empezando, no, o sea, decimos, oye, ¿y cómo modelamos esto? ¿No? Y la idea es que aprendamos de un nivel básico a un nivel, digamos, ya intermedio, ¿no? De repente no tan avanzado, pero sí intermedio. Entonces, ver la normativa, ¿no? La normativa de acero. Como ustedes saben, en el Perú la E90 no es tan específica para este tipo de estructuras, entonces vamos a tener que coger la normativa internacional, americana, y también yo les voy a pasar material. Entonces, ya, entonces vamos a ver también el tema de los software. Bien, vamos a hacer la clase, que es un tema introductorio. Esto también les voy a proporcionar en el Drive, lo voy a subir en formato PDF para que ustedes la tengan, ¿no? Entonces, en el Drive yo voy a ir subiendo información también cuando pasemos ya a hacer el edificio metálico, pensaba hacer también un mixto, bueno, no solamente en material, sino también estaba pensando en realizarlo ¿cómo se llama? En el tema de una estructura mixta, ¿no? Entonces, porque el diplomado es bastante amplio, entonces, para poder abarcar ciertas cosas. Yo les decía esto porque eh, les voy a subir también unas hojas que ustedes seguro lo van a utilizar en Excel, de perfiles, secciones, que lo van a utilizar según enlace, ¿no? Normativas que, que ustedes van a tener, ¿no? Bibliografía también, ¿ya? Entonces, yo quisiera saber quiénes ya manejan el ETAPS y en qué nivel lo están utilizando, ¿no? También para tener una noción. Wermer tiene bastante experiencia, dice que es avanzado. Luis es básico, Elvis es básico, ¿no? Correcto. Mar todavía no menciona. Bien. Vamos a empezar. Wermer ya está algo avanzado en el curso, en el software. Y entonces de repente ya Werner también nos podrá hacer algunos aportes, ¿no? Correcto. Y vamos a empezar. Bueno, empezamos con una frase
del ingeniero Eduardo Toroja, doctor, las estructuras no se comportan como se diseñan, sino como se construyen, ¿no? Eso es parte de un libro muy bueno. No lo tengo en PDF, lo tengo en físico. Quizás les pueda proporcionar después. Bueno, si es que lo llego a escanear, porque le dije a un amigo que le iba a pasar, pero no les podía escanear. Buenas noches, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos empezando la clase ya. Bien, tenemos algunos conceptos de las estructuras, como por ejemplo, bueno, voy a cerrar esto, conceptos como partículas y cuerpos rígidos, ¿no? Dentro de lo que es las estructuras. Y la partícula vendría a ser un punto material al cual se le puede asociar una masa o una carga, pequeño, un punto nada más, ¿no? Y el cuerpo rígido es un modelo ideal que no va a variar según las acciones de las fuerzas externas. Ahí hemos colocado un edificio de una estructura, pero tendríamos que ver, ¿no? Esos conceptos como un modelo ideal a las idealizaciones que podemos llegar, ¿no? Y bien, el equilibrio del equilibrio se puede llamar estático, ¿no? Entonces, el equilibrio en sí puede ser cuando las fuerzas se compensan y quedan y se quedan recíprocamente, ¿no? Y esto es cuando la sumatoria de fuerzas llega a ser cero. Y eso lo conocemos desde el colegio, ¿no? Las leyes de Newton. Entonces, la estabilidad va a ser una capacidad para mantener el equilibrio. Entonces, nosotros, dentro de las estructuras que veamos, lo correcto es, o el objetivo es que tengamos estructuras estables, seguras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último movimiento telúrico que ha tenido el mundo es el de Turquía, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Hemos tenido la falla de muchas estructuras, ¿no? Que lo vamos a ver quizás más adelante para comentar todos qué es lo que se ha tenido ahí en Turquía como parte del aprendizaje en este campo de la ingeniería estructural, ¿no? A ver, ahí tenemos unos conceptos de rigidez y resistencia. Y acá, por ejemplo, lo que vemos es a una persona que se puede tomar como un artista, que está sobre una escalera cerca, bueno, como ustedes lo pueden ver, no puede ser una escalera rígida, pero sí lo soporta la persona, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta de eso, ¿no? La escalera no es rígida, pero está ahí soportando a este sujeto, ¿no? ¿Qué pueden opinar de esto? ¿Qué dicen? ¿Esta escalera puede existir o no puede existir? ¿Han visto estructuras de esa forma o no lo han visto? ¿Qué pueden opinar sobre ello? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, estimados? O de repente alguien ha sido el autor de esa escalera, ¿no? No he visto una escalera de ese tipo, pero en el Perú se puede esperar de todo, ¿no? En realidad. ¿Ya? Está bien, Wermer, correcto. Lo que dice Wermer es algo muy cierto. No lo ha visto, dice, pero en el Perú se puede esperar de todo, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Ya, es una escalera ortopoligonal, pero esa se le ve con flexión, ¿ya? Claro, es una escalera ortopoligonal, ¿correcto? Pero no es rígida, ¿verdad, Iván? No tiene rigidez. Y tiene una acción de que a primera instancia no es segura, ¿no? Entonces vamos a encontrar ciertos aspectos en los procesos constructivos, quizás en el día a día, cuando visitamos algunas obras, algunas edificaciones que tienen este tipo de problemas, ¿no? Yo he encontrado ya en el correr de los años ciertas estructuras que siempre me han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, eh,
edificios que no tienen, no tienen continuidad en columnas, y en las partes superiores, por ejemplo, han colocado piscinas, ¿no? Han completado otras edificaciones, encontrado con mezcla de materiales entre adobe y ladrillo, con columnas de concreto, ¿no? Yo vivo en Cajamarca, ya, entonces les hago ahí ese acápite para que más o menos vean que y por ahí va la cosa, ¿no? Por donde yo puedo encontrar ciertas singularidades. Entonces, de repente ustedes en su quehacer diario también han encontrado este tipo de problemas y bueno, son cosas que como dijo Werner hace un momento, que en el Perú se puede esperar, pues, ¿no? O sea, ¿y por qué creen que se puede esperar en el Perú ese tipo de situaciones? Es simplemente porque la ingeniería o la construcción de edificaciones es informal, ¿no? Entonces nosotros tenemos una informalidad tremenda en la construcción que no se menciona, o perdón, no se solicita la participación siempre de profesionales, sino al contrario, esto se va, digamos, dilatando, ¿no? Y solamente se tienen, pues, los maestros de obra que a veces sí tienen experiencia, pero una experiencia empírica y quizás no el conocimiento técnico necesario para llevar a cabo una obra segura, ¿no? Acorde con la normativa vigente. Entonces, por ahí hay que siempre dar un aporte y es por eso que ustedes quizás están llevando un curso, ¿no? Para obtener nuevos conocimientos o unas actualizaciones y en el caso de las personas que recién están empezando en esta área, es adquirirlos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y siempre como profesionales hay que tratar de buscar la mejora continua. Entonces, una constante en el Perú. Y, por ejemplo, también tenemos otros conceptos de hiperestasticidad e indeterminación estática, cuando las estructuras son estáticamente indeterminadas, cuando el número de reacciones es mayor que las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Entonces, ahí el número de ecuaciones nos va a plasmar las incógnitas que no se pueden resolver menos las ecuaciones de la estática, nos va a dar el grado de hiperestasticidad de la estructura, ¿no? Entonces es lo que vamos a encontrar también, ¿no? Y por ahí tenemos otro concepto de redundancia, ¿no? La redundancia, ok, según explicado, lo que yo he considerado en la diapositiva, que es la propiedad de una estructura de un sistema estructural que permite el desarrollo de rutas alternas de carga o múltiples caminos de transferencia de cargas ante la ocurrencia de fallas, ¿no? No siempre, ¿no? En el grado de indeterminación estática va a llevar a consigo un incremento en el margen de seguridad. No por el grado de indeterminación vamos a llegar a un incremento con el margen de seguridad. Entonces ahí vemos en la figura un marco sin redundancia. Si falla una columna, la estructura colapsa. Y esa es una estructura con redundancia. Si falla una columna, la estructura sigue estable, dice. Entonces, como ustedes ven, hay un múltiple camino de transferencia de cargas. Y entonces, esos criterios nos pueden llevar a que nosotros tengamos, al momento de plantear una estructura, pues tener ciertos criterios para realizar ese proceso de planteamiento, de estructuración, ¿no? Entonces, esas cositas nosotros lo vamos a ir viendo. Hay unos conceptos más por compartir, como los que son de esfuerzo y de formación. Ahí vemos 3 barras del mismo material que tienen igual también longitud y se van a alargar según lo que tiene el esfuerzo de tensión en este caso, ¿no? Entonces vemos un esfuerzo, una área, una longitud y a los cuales son sometidas estos tipos de barras, 3A, 2A y el A, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos diferir de esto? Que si dividimos la fuerza entre el área de la sección transversal sobre lo que actúa, vamos a tener un valor de esfuerzo y ese símbolo es el esfuerzo axial, ¿no? Sobre la estructura, sobre el elemento, en este caso las barras
cilíndricas, ¿no? Los cilindros. Y si dividimos la deformación longitudinal entre la inicial, nosotros vamos a encontrar la deformación unitaria longitudinal de la barra, ¿ya? Entonces, ¿por qué explicamos esto? Porque nosotros vamos a tener el comportamiento de los materiales y vamos a poder ver la deformación producida, ¿no? Y luego, bueno, obviamente tabular para encontrar el comportamiento y las fallas de los diferentes materiales. Entonces, no solamente veríamos lo que sería el concreto, sino también estaríamos viendo, por ejemplo, este tipo de la falla de los materiales como es también el acero, ¿no? Entonces ahí tenemos un concepto que es el módulo de elasticidad, que es la tangente de la porción inicialmente de la recta del diagrama esfuerzo de formación unitaria, que ahí lo tenemos, ¿no? La tangente del esfuerzo con la deformación unitaria, ¿sí? Entonces, tenemos ya dentro del uso de los materiales que nosotros consideramos ya las propiedades o los módulos de elasticidad de ciertos programas. Entonces, yo les hago una pregunta. El módulo de elasticidad respecto al software, que nosotros vamos a revisar también hoy como forma introductoria, qué propiedades tienen, qué opciones tenemos para poder conocerlo, ¿no? El módulo de elasticidad es un valor que nosotros lo podemos ingresar al software tranquilamente, ¿no? ¿Sí? Y mayormente el módulo de elasticidad en el resto de software también es ingresado a través de forma manual, ¿no? De forma manual podemos ingresar. Yo recomiendo siempre, aparte del software, siempre agenciarse de una calculadora o por ahí una tabla Excel para hacer algunos cálculos, ¿no? Entonces, ese es siempre una ayuda adecuada para poder trabajar. Acá tenemos algunos valores de los materiales, de algunos materiales que se está dando para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Tenemos el concreto de 22,000, ¿no? Pascales, tenemos el esfuerzo también, el acero, la albañilería de arcilla, el tendón humano, dice caucho, diamante y fibra de carbono. Entonces, por ejemplo, el concreto se calcula bajo una fórmula de 15,000 raíz cuadrada de F'(C), ¿no? También lo podemos ingresar en el programa tranquilamente y poder hacer el cálculo respectivo. Bien, acá tenemos algunas acciones de los esfuerzos. Por ejemplo, tenemos en una viga, en una sección transversal, las cargas aplicadas y también en unas cargas, por ejemplo, en un corte, como nosotros podríamos ver en una sección inclinada y esa es en la sección transversal, ¿no? Que también podríamos ver el tipo de fallas en los elementos estructurales. Ahí tenemos una propiedad importante de ductilidad, ¿no? La ductilidad, hemos escuchado muchas veces, tenemos estos edificios de utilidad limitada, es la capacidad de los materiales, ¿no? De seguir soportando cargas una vez alcanzada su resistencia, presentando grandes deformaciones inelásticas. Estas deformaciones siempre van a estar acompañadas de daños, ¿no? Entonces, esto es importante para retardar la falla y permitir evacuar una construcción. Entonces, ahí está el concepto, está muy claro de lo que estamos tratando de transmitir, es de que los edificios deben ser dúctiles, ¿no? Es una capacidad, o sea, ya una vez que alcanzada su resistencia, el edificio nos permita evacuar, ¿no? Yo les hago una pregunta. ¿Hay algún tipo de edificio o estructura alcanzada en el mundo que nos permita, pues, o por decirlo así, una estructura indestructible, o todos han encontrado ciertas fallas en su construcción? ¿Qué dicen? ¿Qué podrían aportar? Llevando a cabo o bueno, revisando lo que es ese tema del concepto de ductilidad, ¿no? ¿Qué pueden aportar, amigos?
Profesor, yo creo que por más control que se tenga en la obra, tanto así uno evalúe los dossiers de calidad, supervise los trenes de trabajo. Igual, pues, ¿no? Hay actividades que son realizadas por los hombres, ¿no? Entonces, se puede generar algún problema o algún proceso no correcto, ¿no? Con más cuidado y prevención que se tenga. El asunto es minimizar ese daño o riesgo, ¿no? Eh, por eso hay factores de seguridad, ¿no? Que en otros países, pues, son bien estudiados y acá, pues, en el Perú, no, ¿no? Solamente lo copiamos. Claro, claro, sí, correcto. Mencionaste es un tema importante como son los factores de seguridad, que quizás en otras normativas están explícitamente, ¿no? Por ejemplo, eh, de las normas sudamericanas, creo que la chilena es una de las más, por ejemplo, rigurosa, ¿no? Por ahí tenemos la norma argentina, que esa norma también menciona ciertas restricciones, por ejemplo, para edificios sometidos a viento, ¿no? Por ejemplo, una consideración. Entonces, yo también, pues, bueno, yo puedo aportar o puedo comentar lo siguiente eh, respecto a lo que has mencionado, ¿no? No sé, y puede ser que ustedes compartan mi idea o pueden ser que también ustedes estén en desacuerdo. Lo que dices, y ahí creo que comparto contigo sobre respecto a las fallas, ¿no? O sea, y es algo que nosotros como seres humanos estamos susceptibles a cometer errores, ¿no? Entonces, puede haber ciertos procesos, ciertos controles, pero por ahí siempre se va algo. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, respecto a la aplicación de la norma, yo siempre he dicho que las normas están establecidas en su gran mayoría y las veo bien, ¿no? Pero el caso también es de que mucho depende de las personas, ¿no? O sea, de nosotros. Porque como ingenieros o profesionales dentro del área de la construcción, no solamente ingenieros, sino también tenemos a arquitectos y otras especialidades más. Las normas están hechas, pero no la aplicación de las mismas. O sea, las personas fallamos. Y eso es lo que voy. O sea, es como si lo llevamos al campo político, ¿no? Todos los meses ha sido bastante movida la situación política en el Perú, ¿no? Y social, sobre todo, donde hemos tenido protestas en todo el sur del Perú, ¿no? Y muchos reclamaban el cambio de la Constitución, ¿no? Entonces todos dicen, no, la Constitución está mal, pues, pero, por ejemplo, yo siempre sostengo que el tema es la aplicación. ¿Y quién aplica la ley? Las personas, ¿no? Es igual que nosotros. Tenemos la normativa sísmica. ¿Quién aplica la norma? Somos nosotros como los profesionales que estamos encargados de un diseño. La norma está ahí y te da ciertas lineamientos, los lineamientos para que tú puedas emplearlos, ¿no? Entonces, pues, no solamente cuando diseñemos, digamos, me pide la norma 30 esto, ¿no? Pero si por ahí un vacío que te dice la norma, que encuentras en la norma 30, te puedes basar en la normativa internacional. Entonces, ¿quién está aplicando? Somos nosotros. A eso yo voy. Y hablábamos de la informalidad hace unos minutos, cuando inició la clase, y mencionábamos eso, o sea, ¿no? O sea, les mencionaba, no hay una construcción formal, entonces, por ende, no estamos aplicando lo que debe ser. Entonces, a eso voy. Y esperemos que esto mejore, pero justamente depende de nosotros, ¿no? Y quizás ahí comparto mi experiencia como auditor, que me ha tocado pues visitar no solamente edificaciones, sino obras de otra índole, hospitales, perdón, el hospital también es una edificación, obras de saneamiento, ¿no? Entonces,
la normativa está ahí para cumplirla. Entonces, lo que pasa es que el empresario, los contratistas, tratan de sacarle la vuelta cada rato a la ley y al cumplimiento. Entonces, la ley está ahí, nuevamente, la norma está ahí y te dice lo que tienes que hacer. El problema está que no lo aplicamos. Y un dicho de las costumbres peruanas y relatado por el costumbrista y tradicionista Ricardo Palma, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, por ahí yo le encuentro sentido a las cosas. ¿En qué sentido lo digo esto? Le encuentro en referencia a lo que encontramos en el día a día, ¿no? ¿Por qué fallan las estructuras? ¿Por qué se tienen ciertos problemas? eh, Hasta a veces se llega a encontrar que el concreto que se ha colocado no es el adecuado, o sea, un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces yo creo que también la aplicación parte de nosotros, ¿no? Y coincido con lo que había mencionado en su compañero Werner, que son las falencias que siempre vamos a encontrar, pues, ¿no? De las deficiencias de los errores, ¿no? Y también algo muy cierto lo que él menciona sobre la copia de las normas, ¿no? Nosotros paramos copiando todo, ¿no? Nuestras normas son copias de otras normas, sino que le ponemos pues, norma técnica peruana, ¿no? Eso es lo que solemos hacer, pero son cosas que ahí están. Bueno, ahí estábamos justamente con algunas aplicaciones en el concreto, las formulaciones de rótulas plásticas y también los diagramas momento-curvatura que nosotros lo vamos a encontrar en el programa. La idea es eso, ¿no? Que utilicemos el software y podamos utilizar que esos cálculos pueden llegar a ser manuales, pero también podemos encontrarlo ya en el uso mismo del programa, ¿no? Bien, en la estructuración y configuración nos vamos a basar en la normativa peruana E30, que tiene 3 puntos importantes, que es evitar la pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad, como un tercer punto de la filosofía. Em, bueno, no sé, no sé si alguien recuerda el último sismo de importancia que ha tenido el Perú por ahí en las redes, en los medios de comunicación, encontramos eh, siempre encontramos que viene un gran terremoto y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuál es el último terremoto con grandes daños que ha sufrido nuestro país? Dicen, Ica, ¿no? El de Pisco, claro, 2007, el 15 de agosto. ¿No? Entonces es el último gran terremoto que, bueno, tuvimos más de 500 muertos, ¿no? Y el Perú, y es más, yo no soy de Pisco, pero por la información que se ha difundido en los medios, aún no logra recuperarse del todo la ciudad, ¿no? Ica, Pisco. Entonces, es importante, ¿no? Que nosotros diseñemos para asegurar estos 3 puntos que es importante y hagamos las estructuras de concreto, lo hagamos las estructuras de acero, el fin es el mismo, ¿ya? Entonces hay que hacerlo eso. Y aquí esos 3 puntos que estamos considerando, bueno, tiene que ver con la ductibilidad, porque la resistencia de las estructuras de ahí parte a que siga resistiendo porque nos permita evacuar. Evitamos vidas humanas, la pérdida de vidas humanas y aseguramos la continuidad de servicios cuando una catástrofe puede ser fatal. Otro sismo de importancia, ¿cuál creen que ha sido? Ya no solo en el Perú, hablemos de Latinoamérica, aparte del de Ica del 2007. ¿Qué otros sismos recuerdan en Latinoamérica? No, no hablemos de Turquía. Turquía de repente, bueno, Turquía lo vamos a tocar más adelante, pero en Sudamérica. Chile, el 2010, el terremoto de Maule, ¿no?
Yo les voy a pasar el link terminada la clase. Particularmente, no sé, todavía no sé, ¿no? Estaba pensando cenar después de la clase y ahí les voy a pasar el link, como que, por ejemplo, me gusta ver siempre ciertos programas y hay un programa muy bueno de este terremoto que está considerado entre los grandes terremotos de la historia, ¿no? Entonces yo les voy a pasar ahí el link para que puedan chequearlo, ¿no? Como que también ahí normalmente están cenando o van a cenar después, ¿no? Para poder ver y tomar siempre lecciones, ¿no? De aprendizaje. Bien, y tenemos que tener en cuenta la importancia de simetrías en la distribución de masas, pesos mínimos, el seleccionar los materiales adecuados, resistencias adecuadas, la continuidad estructural, ¿ya? De utilidad, también lo que hemos mencionado, la deformación lateral, ¿no? Controles de derivas, inclusión de líneas sucesivas de resistencia, la redundancia, consideración de las condiciones locales y la buena práctica constructiva y supervisión estructural rigurosa. De toda esta información que dice la norma, ¿no? Que nos menciona la norma 30 y que quizás puede llegar a ser algo repetitivo, ¿ya? Eh, lo que es todo lo que está escrito en la norma y llega al punto J, que es la buena práctica constructiva y supervisión estructural rigurosa, quiere decir que si nosotros podemos tener todas las consideraciones plasmadas en planos y en las especificaciones técnicas de un proyecto, si nosotros no tenemos buena práctica constructiva, va a estar de más, ¿no? Entonces, si ustedes están a cargo de algunas obras, quizás apliquen. Pueden compartir, quizás ustedes, no sé si están, pueden hacerlo por el chat o Werner lo hace por el micrófono. ¿A qué se están dedicando ahora? De repente, no sé, están a cargo de algún proyecto, se dedican al diseño de forma independiente, no sé si podrían compartir sus actividades, ocupaciones actualmente, sin nadie. Wermer diseña, fabrica y comercializa en acero, Wermer, es estructuras de acero, o también es prefabricado en concreto y acero. Ah, ya, correcto. ¿Alguien más, por favor? Bacán, Marcial dice que está en el 10º ciclo de Ingeniería Civil. ¿En qué universidad, Marcial? ¿En qué universidad? ¿Desde qué universidad nos estás acompañando? Y bueno, felicitaciones. Total, Iván también está en una obra de una inmobiliaria que alguna vez sale diseño estructural en concreto. En la Continental, allá bacán. Nos llegan las felicitaciones, ya que de estudiante estás llevando un curso de especialización, ¿no? Eh, Personalmente, yo ya empecé a llevar cursos terminando la universidad. No, no lo hice de estudiante, o llevé cursos básicos en verdad de estudiante, pero qué importante es ya siendo estudiante llevar cursos, ¿no? Felicitaciones, Marcial. Bien, hay principios también de diseño sismo resistente, que hay que seguir, ¿no? Por ejemplo, la estructura no debería colapsar, ese es el objetivo, o tener daños importantes debido a movimientos sísmicos, ¿no? Ahora, la estructura debería soportar movimientos de suelo calificados, ¿no? Pudiendo experimentar daños reparables en los límites aceptables, ¿no? O sea, debemos tener estructuras que se puedan dañar, pero sin causar, pues, un daño severo, ¿no? Entonces, las edificaciones esenciales que se definen en la tabla 5 de la E30 deben permanecer en condiciones operativas luego de un sismo. Entonces, en esa tabla 5, donde nos dice las estructuras esenciales, nos basamos en la importancia del tipo de estructuras, ¿no? Es el tipo de edificaciones. Y eso nace justamente a partir de la norma o a partir del sismo del 2007, ¿ya?
ahí les comento un poco. Eh, y seguro que ustedes lo conocen, los que están diseñando, Werner, Iván, ¿no? A partir del 2007 se toma un aprendizaje tremendo por las cosas que sucedió. Se tiene mucho las fallas de los colegios, ¿no? Los centros educativos fallaron mucho en Pisco y en Ica, y fallaron en columna corta, tuvieron fallas de columna corta. Aparte de ello, se tuvo una falla de un hotel que se llama el Hotel Embassy, ¿sí? Yo tenía un escrito sobre el análisis de irregularidades, o sea, el análisis de irregularidades en el 30, ya, que lo había utilizado para explicar los cursos. Voy a buscarlo, ese resumen que me había elaborado bueno, para compartirlo con todos, pero la verdad que no lo he buscado, lo voy a buscar este fin de semana para compartirlo con ustedes y sobre todo para que se vea la imagen de ese hotel Embassy que falla por piso blando, por ejemplo, ¿no? Ahí en Pisco o en Ica, creo que es ese edificio. Entonces, falla y tiene esta estructura, y a lo que voy es de que se tuvo aprendizajes, ¿no? Entonces, de ahí tenemos la norma actual, que nace como proyecto el 2014, el 2016 es aprobada y el 2018 es modificada, ¿no? La actual norma, que ya está 5 años en vigencia, es modificada al 2018. ¿Y por qué? Es el aprendizaje del sismo del 2007, es porque se tiene un conocimiento respecto a las fallas y a la importancia de las edificaciones. Es más, se modifica porque se crea una estructura dentro del Perú, que es el tren eléctrico, que se añade como edificios de importancia. Entonces, tenemos una clasificación de los edificios tipo A, A1 y A2. Entonces, ¿para qué? Para que estas estructuras, y eso va a lo que estamos explicando de la tabla 5, es de que esas estructuras no deben ser, no deben colapsar al momento de un sismo. Entonces, ¿qué otro tipo de estructuras son importantes? Estamos hablando de los hospitales, ¿no? Los hospitales son medios importantes. Entonces, tenemos una clasificación también de hospitales en categoría A1, A2, según la capacidad de atención, ¿no? Entonces, hay diferente categoría de hospitales en el Perú. Tenemos las postas, que ahora ya se les considera hospitales de nivel 3, ¿no? Nivel 3A. Entonces, aparte de ello, también nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, estructuras como los colegios. ¿Qué pasó en Pisco? Que los colegios habían fallado y mayormente necesitamos que los colegios también sigan de pie. Imagínense que un sismo ocurre en un centro educativo donde están los niños en plena hora de clase. Entonces, esas fallas también, o esas estructuras deben ser consideradas importantes. Entonces, ¿para qué? Para la continuidad de los servicios. Y no solamente los hospitales. ¿Qué otras estructuras creen que deben ser importantes de no fallar al momento o a la ocurrencia de un sismo? Por ejemplo, tendríamos que hablar también de las comisarías, o sea, las estaciones de policía. Estaríamos hablando también de las estaciones de bomberos, ¿no? Personalmente yo soy bombero, no les menciono eso. Estaba explicándole a Werner antes de iniciar la clase, estábamos haciendo mi presentación, yo soy bombero, por ejemplo. Entonces, bueno, o sea, como bombero, por ejemplo, les puedo comentar que nosotros tenemos también especialidades, ¿no? Para atender emergencias. Y una de ellas, por ejemplo, de las mías es el rescate en estructuras colapsadas. Y hay niveles, ¿no? Dentro del rescate, el CRE, el PREC, ¿no? Todos los niveles para hacer rescates. Entonces, nosotros también actuamos de acuerdo al tipo de estructura y cómo vamos a ver el tipo de colapso de la estructura. Por ejemplo, para comentarles un poco, ¿no? Entonces es importante esto. Y nosotros también tenemos que tener cierto conocimiento. O sea, bueno, yo soy ingeniero civil, ¿no? Ya les mencionaba.
pero mis compañeros también tienen que tener cierto conocimiento para poder ingresar al tipo de estructura y el tipo de colapso desde el punto de vista de rescate para poder trabajar. Entonces, son conocimientos que se van complementando a lo que nosotros tenemos en cuenta de nuestro campo de vista de la ingeniería. ¿Ok? Entonces, la importancia de las edificaciones van por eso, o sea, de que debe haber continuidad en los servicios. Imagínense un terremoto, pues, que toda la gente haya colapsado la policía, que se empiezan los saqueos, ya no está garantizada, pues, la seguridad de las personas, de la vida, ni siquiera de los rescatistas. En Pisco pasó, por ejemplo, que cuando llegó la primera unidad, ¿no? La primera unidad que llega a Pisco fue una unidad del Cuerpo de Bomberos, ¿no? De Lima, y llegan, y lo primero que hicieron la gente fue saquear la unidad para robar el agua y lo pongo entre comillas a robar porque, y se podría decir quitar, mejor dicho, porque nosotros a veces hay que entender la situación y la emoción de las personas al momento de un desastre, ¿no? Yo he visto reacciones de distintas personas eh, que, que son distintas a su comportamiento normal al momento de una emergencia, al momento de una situación eh, agobiante. Entonces, ahí vamos siempre a tomar en cuenta estas consideraciones, ¿no? Bueno, y ese es un pequeño compartir o comentario de lo que les hablábamos de los tipos de, de estructuras de importancia, ¿no? Bien, acá he hecho unas gráficas, o bueno, he considerado unas gráficas de los tipos de los edificios más altos de Lima, obviamente en el Perú, ¿no? Estamos en el Hotel Sheraton del 73, el edificio del Banco Continental, el edificio Tacna, que está en La Colmena, 84 metros. Tenemos el Ministerio de Educación, por acá está el Banco de la Nación como el más alto, las Torres Las Begonias. No sé si esa imagen está actualizada, si ustedes conocen un edificio más alto que estos, por favor compartirlo también, o sea, o mencionarlo al menos, si están de acuerdo con esta clasificación. Pero vemos que el Banco de la Nación se lo está llevando por una cantidad de metros considerables, ¿no? ¿Alguien ha visto las estructuras? Bueno, ustedes seguro están en Lima, no sé, y han podido visualizar este tipo de estructuras, ¿no? El edificio Tacna ya pertenece pues estas construcciones han sido, este tipo de construcción al menos, teniendo en cuenta que ha sido en el año 59, ha sido en el año, en el periodo de Odría, ¿no? No tenemos en un año inferior a esto otros edificios más altos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en los gobiernos de la guía se tenían construcciones también altas, ¿no? Pero acá tenemos el edificio Tacna, ¿no? El del Ministerio de Educación, también en 56, es el año del 86 metros, ¿no? Cuando era chico, y bueno, siempre que voy a Lima, siempre me gustaba el edificio del Interbank, ¿no? Bueno, y acá tenemos una gráfica de los edificios más altos en el mundo ya construidos y, y bueno, o sea, no se puede apreciar en la diapositiva el nombre exacto de los edificios, pero el que está, el más alto, está obviamente en Dubái, ¿no? Personalmente, de Dubái, por ejemplo, hice un edificio, bueno, no es que yo lo haya diseñado un edificio, sino que logré modelarlo en un edificio con diseño paramétrico en la Torre Al-Bahar, ¿no? Esto lo hice con Grasshopper. Voy a buscar en mis archivos y también cuando tenga la carpeta en el Drive les voy a compartir el algoritmo. Si por ahí están interesados en el tema de programación, para que lo puedan chequear. Ya voy a buscarlo en mis archivos y también lo voy a compartir en la imagen del renderizado que hice con la conexión con Revit. Quizás por ahí ustedes les gusta y se puede hacer
pueden iniciar la programación. La programación visual, ¿no? Con Grasshopper. Bien, acá tenemos estos edificios, los más altos del Burj Khalifa en Dubái. Ya está el número de pisos y el año que ha sido construido, ¿no? Las torres de Shanghái en China, 128 pisos. Al Bayt, ¿no? En Arabia Saudita son 120. Por ahí el One World Trade Center Nueva York está en 387 metros, ¿no? Miren, acá estamos hablando de 585 metros, que son edificios súper altos, ¿no? Medio kilómetro de lo que estamos viendo, ¿no? Seúl, por ahí, ¿no? Son los edificios más altos del mundo. Acá esto está en continuación. El Burj Khalifa, el Dubái es tremendo, ¿no? Y ahora lo que están en construcción, ya, que ya se han terminado algunos, ¿no? Están para el 2020, 2021, ¿no? 108 pisos, y este es el de 1000 metros. Tengo entendido que ese todavía no lo terminan, el Jet Tower. Acá hay unos que tienen imágenes que nos pueden darnos una idea de lo que se está tratando de llegar, ¿no? Miren, ¿ok? Y bueno, y acá tenemos también unos principios. Antes de continuar con esa diapositiva, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario quizás hasta este momento. Profesor, solamente que las edificaciones que ya son antiguas deberían ser evaluadas y reforzadas, ¿no? Porque con el pasar de los años se ha ido entendiendo más el comportamiento de las estructuras, ¿no? Claro, Y bueno, debería haber una norma o una ley que al menos obligue a ciertos edificios poder ser evaluados y reforzados, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen ese poder económico de poder hacerlo, ¿no? sí, y concuerdo contigo. Y yo le agregaría, bueno, ese pensamiento también, como tú lo estás mencionando, yo sí también lo he tenido en cuenta y que ahora que trabajo en el ámbito público lo menciono, es de que tú hablaste y tocaste el punto del presupuesto, ¿verdad? O sea, si los que tienen presupuesto que lo puedan hacer, pero también debe ser obligatorio, de carácter mandatorio, porque los edificios como tal, por ejemplo, los edificios públicos carecen de mantenimiento. O sea, si nosotros revisamos los edificios por ejemplo, de una municipalidad provincial, por ahí si tenemos en Lima, que se tienen municipios con mayor presupuesto, pero tenemos edificios públicos, no hay un presupuesto para mantenimiento y no hay carácter mandatorio para ello. Y cuando se hace un mantenimiento, se entiende por mantenimiento dentro de la gestión pública eh, solamente el pintado, refaccionado, digamos, superficial del mismo, más no un reforzamiento, más no una estructuración. Entonces, yo también considero que debe haber una normativa que haga carácter mandatorio sobre el reforzamiento de estructuras. Y hemos visto esa imagen que ya menciona a edificios que tienen cierta cantidad de años y que tienen una altura determinada que deben ser, pues, reforzados, ¿no? Cuando yo trabajé para la Universidad de Cajamarca, en el área de infraestructura, ya por el año 2015, eh, estuve ahí y justamente salió un proyecto, o bueno, salió un presupuesto, mejor dicho, para el mantenimiento de la ciudad universitaria. Entonces, y eso les comento como experiencia, que este presupuesto, si bien es cierto, era para mantener la infraestructura, o sea, para darle mayor, mayor vida útil a las edificaciones de la ciudad universitaria. Sin embargo, todos los proyectos que se lanzaron para el mantenimiento eran justamente eso, ¿no? Cambio de pisos, era cambio de puertas, cerámicas, de los laboratorios, pero en ningún momento se hizo un reforzamiento. Y estábamos hablando de edificios que datan del año 62, ¿no? Del año 1962.
al 2015 estábamos hablando de 40 años, más de 40 años, ¿no? 50 años. Entonces, ya, y cuando se elaboró los expedientes, ninguno de ellos, como les digo, tenía carácter de reforzamiento y tampoco nos obligaban a hacerlo. ¿Sí? Entonces, como que hay vacíos en la normativa que hay que cumplir, ¿no? Que hay que tratar de que salgan, pero como a veces las normativas se crean, yo al menos pienso eso, que a veces no son para favorecer en verdad al Estado, sino para sacarle vuelta al Estado, porque, por ejemplo, la ley de contrataciones, personalmente yo lo veo muy fácil de eludir, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y lamentablemente desde nuestro punto de trabajo no podemos hacer un cambio, ¿no? Pero sí podemos ir cambiando nosotros de a poco en nuestro quehacer y nosotros mismos integrarnos a una adecuada ingeniería, ¿no? Bueno, ahí he puesto una frase, bueno, unos principios de Vitruvius, que fue un constructor romano con data de 100 años antes de Cristo, que hay con 4 principios, ¿no? Y la primera es utilitas, firmitas, ¿no? Que quiere decir utilidad y resistencia y durabilidad, ¿no? Ahí vemos una vivienda que cumple el tema de utilidad o no cumple la utilidad. A ver, ¿qué comentario podríamos dar de la primera imagen? No sé si se pueden percibir o darse cuenta de lo que se trata de transmitir. En el primer caso hay irregularidad en altura, ¿no, profesor? Y también en planta. ¿Ya? Ujú. El primer caso, ya, pero también hay un punto ahí importante, a ver, no sé si te puedes dar cuenta. Efecto de, parece columna corta. eh, Como el tema de utilidad, ¿te das cuenta? La puerta, por ejemplo, mira, también parte del tema estructural, que si hay una irregularidad así, ¿no? O sea, ya. Acá miren también, por ejemplo, en este lado no hay columnas, ¿no? Y una sola viga, una sola lado, por un lado. Acá, la puerta, ¿no? el muro, la mayoría pertenece a otra propiedad, parece, porque no es dentro. Sí. Parece, ¿no? Que estuviera Ujú. de otra Pero cosa. esa puerta, profesor, si nosotros hubiéramos colocado varias en diagonal, vertical y horizontal, para que por el efecto, digamos, de irregularidad, los esfuerzos de tracción los absorba los aceros, podría controlarse, ¿no? Pero uno no puede saber así nomás mirando la foto, ¿no? Claro, no, claro, lo que podemos ver de manera superficial, ¿no? Porque no estamos en el lugar, pero se ve, ¿no? O sea, hasta la utilidad de la misma construcción, ¿no? Pues decía esta puerta, la altura, ¿no? Esta es la vereda. Bien. El tema de utilidad, ¿no? No es útil esto, ¿no? A simple vista, ¿no? Hay que saltar, que no puede ingresar. Entonces, a eso vamos, ¿no? Hay ciertos criterios, ¿no? Aparte lo que estás escribiendo, ¿no? Y acá, por ejemplo, resistencia y la durabilidad. Miren acá cómo está el volado, perdón, los techos a 2 aguas y lo que está soportando a los techos, ¿no? Se puede considerar no resistente esto, ¿no? O sea, miren el apoyo acá, nada más. ¿Sí? Entonces, ahí ven los conceptos de Vitruvius, ¿no? Que lo dijo eso hace muchos años, ¿no? Y ahí vemos Venustas, que es la gracia y la belleza. ¿Será bello esto o no será bello? Son principios que deberíamos seguir en el diseño de edificaciones, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen muy cotidiano en el Perú, ¿no? Yo lo resumiría en esta imagen, que muchas veces dentro de lo que nosotros realizamos en la construcción y pasa, es que, por ejemplo, salvo que tengas un encargo de un fin comercial, que de repente Werner tiene ahí experiencia, ¿no? En los encargos de diseño, pero por ejemplo, cuando te pide una vivienda, dicen ya,
vamos a hacer una vivienda, y yo siempre lo digo, ¿no? Cuando tengo un cliente y me dice, oye, por favor, diseñame esto, bacán. Yo, por ejemplo, me dedico a diseñar viviendas y edificios también, ¿no? Con mi consultora. Y les digo, ¿no? Miren, pero ¿para cuántos pisos quieres? "Ah, 2, 3, solamente quiero vivir con mi hijo y todo eso". Pero digo, mira, pues la verdad, al final tu vivienda va a crecer, tu familia va a crecer, perdón, y vas a aumentar los pisos. Entonces, lo que siempre pasa es de que si una vivienda está proyectada para 2, 3 pisos, los hijos tienen hijos, ¿no? Y pasa que ya se acomodan en la misma casa y tiene que crecer la casa. Y lo que estaba proyectado para 2 pisos hace 4 o 5 pisos. Eso mayormente pasa en el Perú, siempre, siempre. Otra coyuntura que siempre ocurre es que, oye, ¿sabes qué? Quiero un edificio que va a ser utilizado para vivienda. Pasan unos años y se hace un emprendimiento y por ahí funciona un restaurante. Pero tú no lo habías calculado para un restaurante, lo habías calculado para una vivienda y pasa a ser un restaurante, ¿no? Y eso pasa. Entonces, lo que voy es de que es un día a día en el Perú respecto a los usos de las edificaciones, que no siempre lo que ha sido destinado llega a ser la vida útil del edificio, no siempre. Y como ustedes pueden ver, acá el edificio tiene pues ciertos usos, ¿no? Aparte de las irregularidades que pueden tener, acá es otro local quizás, la forma. Ustedes ven que acá encima tenemos esto, que es los letreros, los paneles publicitarios, que de repente ese edificio es construido hace 20, 30 años, y hace 20, 30 años no estaban pensando que existían los paneles publicitarios, pero ahora ya se instalan paneles publicitarios, y no solamente esos paneles son pues exclusivos de la capital, sino también en todas las provincias ya se instalan paneles publicitarios en las azoteas de las viviendas. Profesor, y aparentemente Y más rigidez, ¿no? En el último piso, con la bañería. aparentemente, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, yo un tiempo me dediqué a instalar paneles, yo también. ¿Ok? Les digo por eso, o sea, un tiempo me dediqué a instalar, hice 4 o 5 trabajos de paneles, ¿no? Entonces, y se instalaba en las azoteas, ¿no? ¿Y por qué? Porque mayormente en este negocio sucede que la agencia de publicidad alquila el espacio o coloca el panel, y él alquila la empresa que necesita hacer publicidad. Y es el negocio de las empresas de publicidad. Entonces, ya, esa casa, cuando fue construida, no estaba proyectada a tener eso. Pero pasa el tiempo y ya tiene el peso del panel encima. ¿Por qué? Porque la necesidad del dueño o las ganas de querer un dinero extra, pues se traduce en un panel, ¿no? Lo que estamos teniendo ahí. Y sucede, ¿no? Pasa esas cosas. Sí. Y bueno, acá hay un tema de construcciones también, ustedes pueden ver. Podemos encontrar esto, miren. Eh, ¿Ustedes qué opinan? Acá está saliendo una columna en el piso. Acá, lo que tienen acá, no sé si, a ver, ustedes pueden comentar. Y lo de acá sí es mérito para un meme, ¿no? O sea, miren, ¿no? No sé, esta escalera no tiene conexión a nada. De repente alguien quiere saltar por acá y subir, ¿no? O sea, ese es el objetivo de esa escalera. Y se ve que no ha sido, digamos, clausurada a último momento. Se ve que esto ya es parte de, ¿no? Y se ha construido de esta forma. Y la escalera queda en nada, ¿no? Acá también, o sea, ustedes pueden observar. ¿Hay algún arquitecto en la clase? No. No tenemos ningún arquitecto, todos son ingenieros civiles. No hay nadie.
hay un silencio, pues, cómplice, ¿no? De que no existe un arquitecto. Pregunto porque, no tengo nada en contra de los arquitectos, al contrario, los respeto. Eh, tienen ciertas, los profesionales de arquitectura tienen ciertos criterios eh, al momento de diseñar, pues hacen estructuras muy buenos, edificios, proyectan muy buenos, pero algo que yo, por ejemplo, sí he tenido inconvenientes al momento de trabajar es que tienen ciertos criterios estructurales que no son los adecuados, ¿no? Y porque muchas veces, sobre todo, no tienen el concepto de la rigidez, ¿no? Para las estructuras. Por ahí he visto trabajos que me ha tocado corregir también y aportar y colaborar, ¿no? Con ciertos estudios de arquitectura que hemos encontrado, pues acá tampoco no hay continuidad estructural, como lo estoy observando, y ciertamente hemos tenido que replantear a veces, ¿no? Cosas. Y porque la formación de la arquitectura en el Perú está más orientada al dibujo, al diseño, a la forma, y no al tema de la estructura en sí. Por ejemplo, en Europa, específicamente en España, los arquitectos son casi como los ingenieros civiles, ¿no? Tienen conocimientos de estructuras tremendos, ¿no? Y por ahí los ingenieros industriales también. En cambio, en el Perú, por ejemplo, los ingenieros industriales tienen una formación quizás más administrativa y de procesos, ¿no? Entonces no tienen la formación que de repente en el Perú sí se tiene, que el de estructura siempre va a ser el civil. Entonces por eso les mencionaba eso. Y muchas veces en la arquitectura se llega al tema de que los amigos arquitectos, su diseño se basa en hacer un render, ¿no? Dicen, ya, acá está el diseño, y te mandan un render, ¿no? Entonces, esos criterios tenemos que tenerlo en cuenta porque para entendernos entre profesionales. Y también me ha tocado el caso de que a veces estamos solamente ingenieros civiles y por ahí aparece un arquitecto y hace el render y ahí está un cierto desapego, ¿no? Por decirlo así, del civil con el arquitecto. Y no es así, o sea, tenemos que entender el, que el trabajo debe ser colaborativo. Y ahí vienen conceptos de hace rato que nos mencionaba Wermer sobre el tema de mantenimiento. Y la verdad que ahorita se me regresa la idea y, y que no lo dije. Estaba con las intenciones de decirlo, pero no lo dije y ahora lo digo. Que, y justamente va también a abarcar este concepto que estamos hablando de los profesionales de arquitectura y todo esto. El tema del BIM, ¿no? Entonces, hay una dimensión del BIM que habla del mantenimiento de operación. Entonces, en el proceso del proyecto, hoy en día, en la aplicación BIM, ya estamos hablando de que todo estos puntos se tienen que considerar. Ya el mantenimiento. Se me fue hace rato la idea, ¿no? Entonces, la operatividad del edificio también está dentro del ciclo del proyecto, que posteriormente también va la destrucción, el reciclaje de los materiales empleados en la construcción para un posterior empleo en otro tipo de estructura. Entonces, ahí va un concepto más amplio que hoy se está manejando en el mundo, que es el concepto de economía circular. ¿Sí? Entonces, ya no estamos hablando solamente de la ingeniería clásica que hablábamos, yo proyecto, sale el edificio, queda ahí y ahí estamos y sale la casa, el edificio y queda ahí y ahí acaba mi chamba, ¿no? O acaba el ciclo del proyecto, ¿no? Estamos hablando de un ciclo repetitivo de mejora continua donde el edificio, pues, va a ser empleado, ¿no? Se reciclan los materiales, si hablamos de una economía circular, hablamos de un ecosistema, estamos hablando también de la disminución de la huella de carbono. Son conceptos que no solamente abarcan de una ingeniería estructural, sino también la ingeniería estructural forma parte de la concepción misma del proyecto y abarca estos procesos y emplean todos los conceptos para una mejora continua. Entonces, cuando tengamos
esos conceptos claros y que se están empleando en Europa son ya los conceptos de Smart Cities, ¿no? Entonces, todo esto tiene que conllevar al trabajo colaborativo de todas las disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, yo soy egresado de la UNC, o sea, la Universidad de Cajamarca, y en la universidad siempre nos formaban diciendo, no, el civil, ¿no? Como si fuera el concepto de lo máximo. Y no es así, ¿no? Entonces, en un proyecto tenemos que converger ciertos profesionales y el equipo de profesionales va a llevar con éxito el proyecto, ¿no? No solamente el civil o el estructurista, ¿no? Si bien es cierto, no estoy menospreciando nuestro trabajo, al contrario, somos un eje importante, pero ese eje importante se complementa con los otros profesionales y las otras disciplinas en sí, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, amigos, para considerarlo. Un comentario de repente de lo que he hablado, no sé, ¿están de acuerdo? De repente pueden decir que estoy mal de la cabeza, no No, sé. simplemente complementando lo que usted dice, profesor, los sistemas prefabricados, bueno, el acero es reciclable 100%, ¿no? Sí. Y en el tema del prefabricado, también, los prefabricados cumplen un criterio de, digamos, de minimización de residuos, menos transporte para eliminar residuos de construcción, menos contaminación, menos huella de carbono. Y adicionalmente, se optimiza el consumo de los recursos, tanto humano como hasta material. Tiempo, Entonces, ¿no? claro, entonces, eso es un beneficio secundario. Pero si lo vemos como todo el ciclo, digamos, de un proyecto eficiente, verde, pues el prefabricado se alinea tanto en acero como en concreto a esa filosofía, ¿no? Entonces, para hablar también con los compañeros que tienen proyectos o algo de ese tipo, piensen en prefabricado que ayuda a conservar el planeta, ¿no? Claro. Y eso es muy cierto, ¿no? El prefabricado, el prefabricado va a tener una expansión tremenda, ¿no? Como que recién están, en verdad, bueno, si me corriges, Wermer, pero como que la gente recién está entrando, ¿no? A este mercado del prefabricado y, y siempre seguimos con los procesos clásicos, pero no, el prefabricado es una maravilla, ¿no? Y nos queda muy amplio el tema, ¿no? Y a eso voy, porque yo al menos lo veo, ¿no? Si ustedes tienen una experiencia, bueno, Werner está en el aspecto privado, en el campo privado quizás, en el prefabricado, pero yo, por ejemplo, mi experiencia en el ámbito público, que me ha tocado pues visitar municipalidades las más alejadas, ustedes ven, hay una carencia de procesos de ingeniería tremendo, ¿no? Entonces, les invito a que sigan participando de estos tipos de capacitaciones, ¿no? Por ahí ustedes una maestría, un diplomado o cursos de especialización que nos permita mejorar, ¿no? Ahí ver otras perspectivas de la ingeniería, porque eso nos va a invitar a mejorar nuestros procesos, a mejorar nuestro trabajo, y yo como siempre también lo digo, y para mí es una frase repetitiva, si yo mejoro, mejora el Perú, ¿no? Si yo cambio, cambia el Perú para bien. Entonces, como les dije, las normas están mal hechas, depende de las personas, perdón, las normas están hechas y depende de la aplicación que nosotros le damos como personas, ¿no? Y quien aplica las normas somos nosotros. Entonces, si nosotros hacemos bien las cosas, van a resultar los objetivos, ¿no? Y esa es la idea. Es la idea y mejorar nosotros siempre como peruanos, ¿no? Si es una filosofía que llevo y plasmo y trato de plasmar todos los días de mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo digo, oye, y siempre me hago la pregunta, ¿y qué haces tú por el Perú, no? Yo, por ejemplo, personalmente decidí ser bombero, o sea, aportar de parte de mi lado, ¿no? O sea, no solamente ser ingeniero, ¿no? También hacer mi cuota social, ¿no? Entonces, hace 13 años estoy ahí, ¿no?
Entonces, es así. O sea, mi filosofía o la parte de pensar de estas cosas. Entonces, digo, hay que aplicar la ingeniería, pero también hay que darle ese sentido práctico. ¿Y cómo va a ser? Si nosotros aplicamos lo que está en la norma, si nosotros no llevamos a cabo la aplicación de eso, por las puras está escrito. Ya, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí encontramos otras singularidades. Este, algo ya, pues, ya ligando con la comedia, ¿no? Para empezar, la imagen de la izquierda, ustedes ven los que se ha hecho una especie de columna con ladrillos, ¿ok? Y acá se ha mezclado ladrillo con piedra, igual acá en la parte derecha, ¿no? O sea, tenemos tres columnas prácticamente, ¿no? Se está observando. Y eso es un común denominador, ¿no? Eh, mm, por ahí, en mis redes sociales, yo publiqué un meme, ¿no? Me gusta publicar memes, o sea, la normativa del WhatsApp del grupo, perdón, también eso les quería decir, está prohibido, pasar memes y esas cosas, ¿no? Y cuando estemos en clase, por favor, eso también me olvidé mencionar, tratemos de hablar por acá, en clase. Y cuando estamos fuera de clase y queremos compartir información, utilicemos el grupo de WhatsApp, ¿ya? Y bueno, y les mencionaba porque este, estaba hablando de esto porque me hizo acordar un meme que publiqué recién en mi WhatsApp, perdón, en mi Facebook, en las redes, y decía, ¿y esto cómo le vamos a explicar a los aliens, ¿no? A los extraterrestres. O sea, pero un meme, pues, ¿no? Entonces, ustedes también pueden entender que, ¿y esto cómo lo podemos explicar? Bueno, y eso se explica por el tema cultural, como les decía, no se llama un ingeniero, se llama una persona, un maestro, o ellos mismos de forma empírica lo han construido, y otro también de un aspecto económico, ¿no? ¿Por qué? Porque mayormente esas estructuras se ejecutan por no tener recursos de las personas y se agencian de los materiales que pueden encontrar en la mano, ¿no? Entonces, todos esos factores son estudiables. Entonces, por eso decía, muy aparte del meme o de las condiciones que nos pueden tener a lo cómico, son factores condicionantes de parte de nuestra sociedad, ¿no? No sucede y sucede a diario. Es como las construcciones que se hacen cerca de las riberas de los ríos, ¿no? La gente dice, no, ¿por qué la gente construye ahí? Pero, o sea, ¿por qué? Porque los gobiernos, el Estado, no atiende las necesidades de la población en su momento. Y parte de la cultura poblacional, social del peruano es de que les gusta, por ejemplo, también las cosas, como se dice, fáciles y a veces invadir, tomar terrenos, posesión de cosas que no les pertenecen y con el simple hecho de la pobreza, ¿no? Entonces, ahora, la otra perspectiva social es, claro, pero no tienes, o sea, no estás dentro del ámbito de la pobreza, por eso se critica, ¿no? Sino que a veces hay carencias del Estado que no se toman en cuenta, ¿no? Y hasta la segunda imagen que está en la derecha ya tilda, pues, qué es lo que se ha hecho acá, ¿no? Miren, simplemente se ha hecho una escalera o una estructura para subir, ¿no? Acá el segundo piso. Ya, ya, bueno, ahora vamos a hablar del ETAPS, del ITAPS. ETAPS, ITAPS. Habíamos hablado de las versiones hace un momento, pero estábamos en la 20, otros están en la 19. Ya, voy a instalar igual la 19 en mi computadora para trabajar según lo que dice el diplomado. ¿Ya? Yo tengo la 20, pero lo voy a instalar. La 19. Bueno, el software del ITAPS es un software integrado, ¿no? Nos permite hacer análisis sísmicos, estáticos, no lineal, ¿no? Tiempo historia. Utiliza el MEF, el método de elementos finitos. Es un software muy comercial. Lo conocen, creo, la mayoría, o al menos han escuchado de él. Nos sirve para hacer edificaciones, ¿no?
Personalmente pienso que es el más difundido de análisis estructural de edificaciones, pero no es el único, ¿no? ¿Qué otro software conocen o que ustedes manejan, aparte del ITAPS? ¿Solamente el ITAPS o qué dicen? SAP, ITAPS 6, Response 2000, ANSYS, ya claro, Response 2000 para postensado, ¿verdad? El ANSYS, tenemos el Robo, tenemos a CIPECAT, tenemos bueno, el SAP 2000, ya el MIDAS, ¿no? Tenemos software. El Prota es otro. Prota es turco, justamente el Prota es turco. Y todos los software que están en el mercado. Ahora, muchas veces me preguntan, en clases me han preguntado, bueno, como les mencionaba, tengo una cierta cantidad de años enseñando esto, pero y creo que nunca se acaba esto de aprender porque siempre hay una cosa nueva por aprender en esto, pero siempre me han preguntado, ¿y esto para qué sirve? ¿Y qué programa utilizo para hacer esto? ¿No? Yo opino que depende de cada uno, siempre lo digo, ¿no? O sea, depende de cada uno, qué es lo que manejas más rápido y cuál es el objetivo que quieres llegar, ¿no? Personalmente, para edificios y tabs. También utilizo el CIPECAT y Robot, ¿no? Robots de Autodesk, ¿no? Entonces, ETAPS desde CSI. Entonces, depende también la casa comercial y la interacción. Pero ahora ha avanzado tanto, ya ha avanzado tanto la metodología, los trabajos, o los software en sí, con esto del BIM, que ha sido una revolución tremenda para todos los software. Yo recuerdo cuando recién inicié a manejar Revit, por ejemplo, fue justamente por mi tesis, ¿no? Entonces, y tenía que utilizar ITAPS. Y todo esto fue tan rápido que me acuerdo que no había una comunicación entre ITAPS y Revit, ¿no? O yo no la conocía. Ahora tú puedes viajar pues tremendamente, ¿no? Y por ahí avanzó tanto las versiones de Revit que, por ejemplo, ya se tiene hasta prefabricado lo que utiliza Werner, ¿no? Entonces, antes no se podía hacer prefabricado en Revit, ¿no? Ahí Werner seguro no me va a dejar mentir. Entonces, se avanza tremendamente. Entonces, no solamente vamos a tener un solo software, ¿no? Pero en este caso el curso sí se está llevando a cabo con ITAPS. Quiero ver cómo vamos. El coordinador académico del Instituto CERSA me dio luz verde para poder explayarme ciertas cosas, ¿no? Para ampliar ciertos conceptos en clase. Entonces, por ahí esperemos que exista la disponibilidad de tiempo también de ustedes para de repente hacer otras cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, emplear, en ver, oye, esto se hace así, esto se hace así, ¿no? Podemos emplear de repente hasta una comprobación distinta, por ahí verlo en otro programa, aunque sea, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, ya, mire, chico, en la otra clase, lo podemos hacer este mismo ejemplo en otro software de repente, ¿no? Y comparamos, ¿no? Pero vamos viendo cómo avanzamos, ¿ya? La idea es de que no solamente ustedes salgan satisfechos del curso, sino o tener un certificado, sino que tengan yo creo que el objetivo es aprender, ¿no? A veces me he matriculado en cursos, que a mí personalmente no me importan tanto si el certificado, pero sí que he aprendido algo, ¿no? Bueno, personalmente lo veo así, ¿no? Aprender, va sobre de repente un certificado. Entonces acá vamos a encontrar, tenemos un edificio de concreto armado con placas, ¿ya? Este edificio tiene placas y tenemos ciertas estructuras por ahí que se emplean, ¿no? Entonces el plano de encofrados. Ahí tenemos ya algunas formas que se hacen en ITAPS. De repente no son muy regulares, que digamos, pero por ahí siempre vamos a encontrar los diseños de nuestros amigos arquitectos
que les gusta hacer ciertas formas que van entre la armonía, la belleza y bueno, algunas veces hasta el capricho, ¿no? Ya, entonces eso es lo que queremos encontrar. Bueno, algunas propiedades del ITAPS, tenemos en el tema de materiales, cómo vamos a ir componiendo o colocando los ambientes, perdón, los niveles, story date, el material, la definición, ¿no? Estas son algunas ventanas de diálogo del ITAPS, la definición de propiedades, tanto de una columna como de una viga, ¿ok? Y ciertas propiedades que tenemos que revisar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vamos a seguir el diseño resistente? ¿Por qué lo haremos? Porque tenemos que cumplir lo que dice el profe, por lo que dice el plan, no. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que hacer estructuras que resistan la acción sísmica, sea el material que sea en edificaciones. Y si estamos en el Perú, mucho más, porque estamos en una zona de alta actividad sísmica, ¿no? Tenemos una zona bastante complicada con los sismos y estamos pues evidenciando que es importante saber diseñar, ¿no? Acá tenemos el terremoto Tacna del 2001, miren, y acá está de Pisco, ¿no? ¿Alguien puede describir qué tipo de fallas podemos percibir tanto en Tacna como en Pisco? Piso blando, dice. Piso blando, claro. Piso blando, ¿no? Vemos que el primer piso prácticamente desaparecido. Ya, y eso no lo he mencionado acá, pero vamos a ver. Igual quiero comentar algo sobre Turquía. No he puesto, creo, imágenes de Turquía. Ok, acá tenemos otros sismos. Este es un sismo muy famoso. No sé si alguien tiene idea de qué sismo es y de qué año ha sido lo de acá. ¿Sí? ¿Alguien recuerda? ¿O alguien ya ha visto esas imágenes antes? Ese es el sismo de Kioto en Japón, año 95. Acá se fue toda una autopista. Todo esto es una autopista. Son kilómetros de autopista. Miren también la fractura de acá. ¿Sí? Bueno, ese es el software que vamos a utilizar. Hay algunas propiedades de modelamiento que está basado en lo que estamos haciendo. Bien, antes de pasar a ver lo del software, ¿qué, qué han conocido sobre el terremoto de Turquía? ¿Qué han visto? ¿Qué han escuchado? ¿Qué se han informado? ¿Qué es lo que creen que ha sucedido? De repente han escuchado ya el juicio que viene contra ya han apresado a los ingenieros o los dueños de las constructoras que han sido encargados de construir o proyectar estos edificios, han sido pues detenidos en Turquía, no sé si han visto. Bien, no sé si tienen algún comentario de esto. Adelante, de lo de Turquía antes de pasar al tema del software. Por eso lo de Turquía lo quería dejar para el final. ¿Qué dicen? ¿Nadie? Bueno, entonces yo ya les comento ya. Eh, bueno, en Turquía ha pasado, en primer lugar, que los edificios han fallado por piso blando, la gran mayoría. Ya la gran mayoría ha fallado por piso blando, y esto se debe a que siempre sucede que los ambientes del primer piso son ocupados, por ejemplo, si es una vivienda o fuera la instalación comercial que fuera, se necesita grandes espacios para, por ejemplo, una sala, ¿no? O atenciones, zonas comerciales, y no se ha tenido en cuenta bueno, o sea, obviamente siempre sucede esto en todos los edificios, sea Turquía, sea el Perú, que tengan ese tipo de fallas porque justamente no hay la suficiente rigidez en los niveles inferiores, ¿no? O sea, mayormente no se cumple,
Por ejemplo, en albañilería, si hablamos de densidad de muros, también no se cumple mayormente en los ciertos ejes de las estructuras. ¿Por qué? Porque no se tienen muros ahí, ¿no? Entonces, es una consideración aparte que siempre vamos a encontrar. ¿Ok? Entonces, eso ha pasado, pisos blandos. Y al fallar todas las estructuras por pisos blandos y por la continuidad de las mismas, han hecho que los edificios caigan como un abanico, ¿no? Ahora, otro factor ha sido tener en cuenta la profundidad del sismo. El sismo ha estado el epicentro ubicado a 17 kilómetros de profundidad, 17,5, 18,5 kilómetros de profundidad. Entonces ha sido un sismo bastante superficial. Entonces, las cortantes basal que ha sido sometido a los edificios, ¿no? Ha sido demasiado fuerte por lo que ha sido diseñada, ¿no? Ahora, en el aspecto legal que les mencionaba del sometimiento a un juicio, a una acción de respuesta ante la justicia por parte de las autoridades hacia los empresarios o dueños de las constructoras, la verdad que es porque la legislación turca tiene otras consideraciones, otras estipulaciones que, por ejemplo, en el Perú no se aplican, ¿no? En el Perú, ¿cuánto es nuestra responsabilidad en años por lo cual debemos responder por una estructura? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar donde nosotros todavía tenemos responsabilidad o podemos ser llamados a responder? ¿Conocen ese tiempo? Por ejemplo, diseñamos un hospital. ¿Hasta cuántos años nosotros podemos ser llamados a responder si es que ese hospital tuviera fallas? ¿Qué dicen ingenieros? Nos pueden llamar a cada rato. Ah, el constructor 7 años, ¿verdad? Y para el proyectista, Iván, ya, de acuerdo al diseño, claro, lo que pasa, ahora hay la legislación de la normativa, por ejemplo, de contrataciones del Estado fue modificada al 19, ¿no? Para el tema, por ejemplo, primero, o sea, una de las consideraciones es la inmigración al campo virtual, ¿no? De las edificaciones y todo lo demás, o sea, el BIM. Ahora, lo otro es de que nosotros, si bien es cierto, el constructor son 7 años y el proyectista se empleó 3 años, ¿ya? Pero antes estaba en uno. Entonces, ahora por 3 años todavía puedes responder. Ahora, el constructor son 7 años. Yo considero que ante la eventualidad de estos fenómenos sísmicos, eh, 7 años es muy poco, ¿no? Porque quizás ocurre un sismo a los 15 o 20 años y en verdad falla por un tema de diseño o hasta por un aspecto constructivo. Entonces, yo pienso que todavía se debe emplear, pero de repente no nos conviene también desde el otro punto de vista de ser empresarios constructores, ¿no? Pero de acuerdo a eso, tenemos que tratar de ser bastante responsables al momento de hacer nuestro trabajo, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen algún comentario, alguna apreciación. Profesor, solamente que el tema de la responsabilidad para el caso de los estructurales o proyectistas no deberíamos tener temor de ello, ¿no? Porque Ah, no, si claro. nosotros cumplimos con lo que dice los distintos reglamentos que están aprobados según nuestra Constitución, no tenemos ningún problema, ¿no? Cumplimos con Ah, rigidez, regularidad, distorsión, calidad del concreto, compresión, descompresión, presión, o sea, no deberíamos, ¿no? Si es que un sismo sobrepasa pues las capacidades por las cuales se ha visto la vulnerabilidad sísmica, pues no deberíamos tener problemas, ¿no? Nos ampara la ley, ¿no? lo que sí es buen punto, o sea, sí, tiene razón. Si hacemos las cosas bien, no tendríamos que tener problemas, ¿no? A lo que voy es que yo he visto, ¿ya? Y ese es lo, lo que tú me dices es un aspecto ideal. O sea, ¿en qué sentido? Es cuando, por ejemplo, el que está de proyectista, el que está elaborando el proyecto, pues es una persona responsable y un profesional a carta cabal.
y sabe que lo vas a hacer. O sea, tú lo estás calculando, tú estás haciendo los gráficos, o sea, los modelos. Entonces, cálculo, pues, como debe ser, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado revisar expedientes de un colegio, ¿no? Por ejemplo, el colegio está construido, el chico que firma el expediente como un proyectista de todo, les digo, es un copy-pega de otro colegio, ¿no? De otro expediente. Y eso pasa. Y eso pasa en las municipalidades. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente el alcalde o los encargados, pues negocian, por llamarlo así, o quedan en un acuerdo y le dan el proyecto a un profesional o una empresa de su preferencia. Mayormente esto pasa cuando contratan a un consultor nada más. Y este consultor dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar tanto, pero en verdad no le pagan ese monto, sino quiero que me firmes esto. Y pasan el expediente. Y obviamente el expediente no pasa los filtros debidos, porque a veces el que está en evaluación de los proyectos, o el evaluador ni siquiera sabe abrir el programa para poder verificar si este modelo está bien. Porque muchas veces pasas el modelo, le pasan al evaluador y el evaluador, como digo, ni siquiera sabe abrir el software. Y esa es una constante en las municipalidades. Yo lo he visto, o sea, y es más, les cuento una anécdota. Cuando yo trabajaba para la universidad, hubo una coyuntura que yo ya me estaba yendo allá en Cocha, que trabajaba allí, me fui allá en Cocha, y cambian las autoridades de la U y cambian los evaluadores, ¿no? Entonces yo ya estaba en Mina y trabajaba mis proyectos en casa y tenía que ir a ver al evaluador para que verifique mi proyecto y todo lo demás. Entonces me iba a ver al evaluador y le decía, mira, el parante metálico le he colocado este dado, ¿no? Este dado está anclado. Y me decía, está mal. Y le digo, ¿por qué está mal? No, es que tienes que anclarlo distinto y todo. Bueno, o sea, pues yo conocía anclarlo de esta manera, ¿no? Entonces, me pasaba eso. Y hice una cobertura metálica y me observaba el presupuesto. Este mismo evaluador, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pero ¿por qué me lo no? Es que mi amigo dice que está muy cara. Pero digo, yo me acuerdo que le dije, pero, o sea, yo estoy hablando contigo o con tu amigo, ¿no? O sea, ¿quién me va a evaluar? No, está muy caro. Bueno, resultó que después este ingeniero resultó llevando un curso conmigo. O sea, yo era el docente y él era el alumno. Y, y por eso digo, uno, la vida da vueltas y dos, resulta que él desconocía y solamente evaluaba por comentarios. Me dejo entender. Entonces, muchas veces sucede eso, que los evaluadores están para ser evaluados, en verdad, y no son los profesionales adecuados. Y así pasa en ciertas entidades, ¿no? Yo lo digo porque en el tiempo que vengo trabajando, he visto esas situaciones. Entonces, a veces está el campo o está la situación que somos muy profesionales, que somos muy responsables, y en el otro lado están los que copian y pegan y simplemente les presentan el proyecto por presentar sin ningún cálculo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ya, eso sucede siempre y Dios mediante no podamos tener esas situaciones que al final se traducen en esto, pero quizás, ¿no? O cosas peores, ¿no? Por ejemplo, obviamente acá tenemos una estructura súper grande como una autopista, pero en el Perú quizás no exista esto, bueno, salvo los puentes de las líneas de metro, pero el daño a las personas, la pérdida humana no tiene precio, ¿no? Y hay que tratar de evitarlo siempre. Bueno, es la diapositiva del software. Algunas formas de detallamiento, por ahí también tenemos el CSI Detail, que podemos verlo en la disyuntiva del programa. Y quizás veamos, no sé,
como les dije, el coordinador académico me dio ciertas atribuciones para por ahí ampliar ciertos temas, entonces quizás con la disponibilidad de tiempo podemos ver algo de Revit también para ver el tema de detallamiento, las conexiones con estos dos programas y que nos puede ayudar a mejorar un poco más el aprendizaje, ¿no? Y mejorar nuestro manejo de herramientas, ¿no? Porque al final son manejo de herramientas, estos programas que nos ayudan a tener un ahorro, una mejora en el costo y en los tiempos de nuestros trabajos, ¿no? Ahí está. Bueno, acá también tenemos las propiedades de espectros sísmicos, ¿no? Que vamos a trabajar en este programita. Bueno, eso sería todo en mi presentación por el día de hoy y nos encontramos en la siguiente clase que es el día domingo a las 7 de la noche, ¿no? Buenas noches amigos, que descansen